Les damos la bienvenida al 7º número del Boletín del Observatorio de Discapacidad del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad CONADIS. El boletín constituye una herramienta de comunicación con todas las personas e instituciones vinculadas o interesadas en la temática de la discapacidad. A través del boletín se difunden las informaciones más destacadas y recientes del ámbito académico, institucional y normativo que se encuentran en el Observatorio Nacional de la Discapacidad del CONADIS, agrupadas en torno a los siguientes ejes: repositorio de investigaciones, estadísticas, gestión institucional y normatividad. Además, la portada está enfocada en un tema en especial. En esta oportunidad se aborda como eje central el perfil de las personas inscritas en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, con el propósito de caracterizar a estas personas en torno a sus variables sociodemográficas y de salud a nivel nacional y por ámbitos macrorregionales. Luego de revisado este boletín, les invitamos a participar y enviar sus sugerencias, contribuciones o consultas a través de la dirección electrónica del observatorio: observatorio@conadisperu.gov.pe. Perfil de las personas inscritas en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad. Según la información del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad que administra el CONADIS, al 31 de julio de 2021 existen 306.799 personas con inscripción vigente a nivel nacional, de las cuales la mayoría, el 58%, son varones. Casi la cuarta parte son adultas mayores, de 60 a más años, y el 35,8% no tiene algún nivel de instrucción. Se observa también que a medida que aumenta la edad, crece el número de personas con discapacidad registradas. De otro lado, 49 de cada 100 personas inscritas en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad tiene discapacidad severa y 36 de cada 100 personas discapacidad moderada, mientras que las diferencias generalizadas, sensitivas y otras, así como las psicológicas, son las más frecuentes con el 40% y 34% respectivamente. En tanto que el mayor número reside en Lima Metropolitana con el 26,2%. Luego le siguen las regiones de Piura con el 7%, Cusco con el 5,3% y Cajamarca con el 5,1%. A nivel de la macrorregión norte, Piura es la región con el mayor número de personas con discapacidad registradas, con el 28,8%, seguida de Cajamarca con el 20,8%, La Libertad con el 18,1%, Lambayeque con el 11,4%, Ancash con el 13% y Tumbes con el 7,9%. En dicho ámbito, la mayoría, el 57%, son varones, el 23,6% son adultos mayores y el 45% no tiene instrucción, porcentaje bastante mayor al promedio nacional, que es el 35,8%. Asimismo, la gravedad de discapacidad predominante es la severa con el 53%, seguida por la moderada con 34%, en tanto que las deficiencias generalizadas, sensitivas y otras, así como las psicológicas, son las más frecuentes con el 40% y 36% respectivamente. Respecto a la macrorregión sur, Cusco es la región con el mayor número de inscritos, con el 30%. Le siguen Puno con el 23,9%, Arequipa 21,3%, Apurímac 14%, Tacna 6,3% y Moquegua con el 4,5%. Aquí también los varones son mayoría, con el 56%. Los adultos mayores representan el 29,1% y el 34% no tiene instrucción. El 26,8% completó apenas la primaria y el 20% la secundaria. Las mayores concentraciones según nivel de gravedad son el 42% con el severo y 40,5% con el moderado. Las deficiencias más frecuentes son las generalizadas, sensitivas y otras con el 42%, así como las de músculo-esqueléticas con el 35% y psicológicas con el 27%. A nivel de la macrorregión centro, Lima Metropolitana representa a más de la mitad de las inscripciones vigentes,
con el 53,8%. Le sigue la provincia constitucional del Callao con el 7,4% y las regiones como Junín el 7%, Lima provincias 6,2%, Huánuco 6,1%, Ica 5,7%, Ayacucho 5,3%, Huancavelica 4,8% y Pasco con el 3,9%. Una amplia mayoría son varones con el 60%, mientras que el 22,5% son adultos mayores y el 30,2% no accedió a la escuela, porcentaje menor que el promedio nacional. De otro lado, la discapacidad severa alcanza al 48,6% y la moderada al 37,4%. Además, las deficiencias generalizadas, sensitivas y otras, así como las psicológicas, son las más frecuentes con el 38% y 36% respectivamente, como ocurre en el norte del país y en el ámbito nacional. Finalmente, en la macrorregión de la Amazonía, San Martín concentra la tercera parte de los registros vigentes, con el 33,6%, seguida de Amazonas con el 29%, Loreto 18,6%, Ucayali 13,5% y Madre de Dios con el 5,3%. Además, la mayoría son varones con el 58% y el 24% son adultos mayores y el 44,6% no tiene algún nivel educativo. Este último porcentaje es el segundo más alto respecto al promedio nacional. La discapacidad severa alcanza a la mayoría de los residentes en la Amazonía con el 56,3% y la discapacidad moderada al 28,8%. Las deficiencias más frecuentes son las generalizadas, sensitivas y otras con el 44%, seguidas de las psicológicas con el 31% y las de músculo-esqueléticas con el 29%. En conclusión, se puede señalar que el perfil de las personas con discapacidad inscritas en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad es masculino, con importante presencia de adultos mayores y con reducido acceso al sistema educativo. Desde un enfoque territorial, se aprecia también que estas características son similares en todas las macrorregiones, destacándose que en el centro del país, que incluye a Lima, hay una mayor proporción de varones que en el ámbito nacional. En el sur, el porcentaje de adultos mayores es más alto al valor nacional, y que tanto en el norte como en la Amazonía, los pesos porcentuales de las personas sin instrucción están por encima de la cifra nacional. Esto último requiere ser investigado a mayor profundidad. No obstante, expresa la necesidad de contar con políticas públicas más efectivas para lograr la inclusión educativa de las personas con discapacidad en los diversos ámbitos del país. Asimismo, se puede afirmar que el nivel de gravedad más frecuente en el ámbito nacional es el severo, patrón que se repite en las diversas macrorregiones, con algunas diferencias en el sur, donde la gravedad moderada no dista mucho de la discapacidad severa, como sucede a nivel nacional. En la Amazonía, donde la discapacidad severa alcanza a más de la mitad de la población del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, se aprecia también que las deficiencias más comunes son las generalizadas, sensitivas y otras. Y en segundo lugar, las psicológicas en todos los ámbitos geográficos, excepto la macrorregión sur, donde las deficiencias musculoesqueléticas son las segundas más frecuentes. Esta situación expresa también la necesidad de contar con servicios de salud especializados en los diversos ámbitos geográficos para asegurar la inclusión y la salud de las diversas personas con discapacidad. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.